Bueno, estamos en vivo. Por problemas técnicos no pude conectarme con Pablo. Queríamos reaccionar a las expresiones del gobernador relacionado al estatus y reaccionar a lo que dijo el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Pero vamos a ver qué realmente pasó en el 1952. Vamos a ver, aquí a datos reales históricos. Común ciudadanía americana. Esto es antes del 52. 1917 con la ley Jones. Vamos a otro punto. Común defensa. 1898 Tratado de París. Común moneda, el dólar. 1900 la ley Foraker. Común mercado. 1900 ley Foraker. Autonomía fiscal. 1913 al 21 rentas internas federal. Legislatura electa por los puertorriqueños. Todo esto que le estoy diciendo son puntos antes del 1952. Miren esto. Gobernador electo por los puertorriqueños. Eso fue en el 1948 con la ley del gobernador electivo, que fue en el 1948. Cuatro años antes del 52. Comisionado residente sin voto, antes del 52. Sin representación proporcional en Washington, antes del 52. No podemos votar por senadores federales, antes del 52. No podemos votar por congresistas, no podemos votar por presidente. Ahora vamos a ver qué pasó del 52 en adelante. Común ciudadanía americana. Eso lo teníamos antes del 52. Común defensa. Lo teníamos antes del 52. Común moneda, el dólar. 1900. Lo teníamos antes del 52. Común mercado. Antes del 52. Autonomía fiscal. Lo mismo. Antes del 52. Legislatura electa por los puertorriqueños. Gobernador electo por los puertorriqueños. Como dije, en el 1948 ya nosotros votábamos por el gobernador y ya teníamos una legislatura. Comisionado residente sin voto. Sin representación proporcional en Washington. No podemos votar por senadores federales. No podemos votar por congresistas. No podemos votar por el presidente. Exactamente lo mismo ahora después del 52 como antes del 52. ¿Qué entonces pasó en el 52? Mis hermanos, en el 52, lo que pasó en el 52, nunca hubo un cambio de estatus. Nunca hubo un cambio de estatus, nunca. Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, desde el 1898, es un territorio de los Estados Unidos, bajo los poderes plenarios del Congreso. ¿Qué hace el Congreso? El Congreso legisla y ha hecho varias legislaciones, muchas legislaciones que aplican a Puerto Rico, pero específicamente ha hecho varias leyes que son leyes que administran precisamente el territorio de Puerto Rico. La primera ley orgánica, o sea, la ley que organiza el territorio, se crea en el 1900, que es la famosa ley Foraker, en el 1900. Luego del 1900 se crea la segunda ley orgánica, que es la ley Jones del 1917. Miren esto. Después del 1917, diferentes leyes, diferentes jurisprudencias
pues nos van aplicando la Constitución de los Estados Unidos poco a poco. Luego, para la década del 40, nos aplican la ciudadanía por nacimiento, la enmienda número 14. Cuando llega la ley del gobernador electivo en el 1948, donde por primera vez votamos por el presidente y todavía vigente la ley Jones, pues se crea la ley del gobernador electivo. Y en el último párrafo de esa ley del gobernador electivo del 1948, dice que a los puertorriqueños en Puerto Rico aplicará los privilegios e inmunidades a tal nivel, a tal grado, como si Puerto Rico fuera un estado. Miren cómo esto. En el 1948, vigente la ley Jones, Puerto Rico puede elegir al gobernador por primera vez, gobernador electo por los puertorriqueños, y en esa misma ley dice que en Puerto Rico los privilegios e inmunidades aplicarán esto al mismo nivel que si Puerto Rico fuera un estado. ¿Qué pasa en el 52? En el 52, pues a petición, un movimiento que hubo en Puerto Rico, a petición del pueblo de Puerto Rico, se le solicitó al Congreso una constitución local, que esa legislación se conoció como la Ley 600. Esa Ley 600 permitió que el pueblo de Puerto Rico se reuniera en asamblea y propusieran una constitución que tenía que ir al Congreso, el Congreso evaluarla, aprobarla, el presidente firmarla y luego el pueblo de Puerto Rico ratificarla. Esa constitución, pues, vino el Congreso, le sacó, la añadió, la enmendó. O sea, los que terminaron haciendo la constitución de Puerto Rico fue el Congreso, aprobándola, el señor presidente firmándola, y el pueblo de Puerto Rico, después de las enmiendas que hizo el Congreso, pues el pueblo de Puerto Rico ratifica la constitución. Y con la constitución de Puerto Rico también se crea la Ley de Relaciones Federales. Con esa Ley de Relaciones Federales, pues fíjense que en ningún momento la Ley Jones se derroga. Lo que pasa es que al crearse la Constitución de Puerto Rico por ley federal y al crearse la ley de Relaciones Federales, pues lo que se aplica en Puerto Rico, pues son estas dos leyes federales. O sea, que en Puerto Rico nuestro ordenamiento jurídico está basado en dos leyes federales. Dos leyes federales, porque los populares se cantan de que la Constitución de Puerto Rico es lo más grande, es lo más bonito del mundo, pero la Constitución de Puerto Rico, del pueblo de Puerto Rico, es una legislación aprobada en el Congreso. O sea, lo que nosotros tenemos por Constitución es una ley federal. ¿Qué pasa? Que tenemos dos leyes federales que son principales. Está la Constitución de Puerto Rico, que es una ley federal que legisló el Congreso, que aprobó el presidente, y está la Ley de Relaciones Federales. ¿Y qué dice la Ley de Relaciones Federales? La Ley de Relaciones Federales dice claramente que los privilegios e inmunidades aplicarán en Puerto Rico de la misma manera, al mismo nivel, como si Puerto Rico fuera un estado. Entonces, ¿qué podemos? Saludos Héctor. Muchos saludos allá. Debe estar haciendo mucho frío en Alaska. Siempre me ha gustado la idea de visitar un día Alaska. De verdad. Pero tiene que ser verano. Dicen que Alaska se pone precioso en verano. Pero siguiendo con el tema, se crea entonces
En el 1900, dándole para atrás un poco, en el 1900, cuando Puerto Rico pasa a ser una jurisdicción de los Estados Unidos, pues el Congreso se inventa una cosa que se llama territorio no incorporado y se inventa una cosa que se llama territorio incorporado. ¿Qué dice el Congreso y qué dicen los tribunales? Pues que en los territorios incorporados, a diferencia de los territorios no incorporados, en los territorios incorporados aplica la Constitución por su propio peso. O sea, que el Congreso, aunque mantiene poderes plenarios sobre el territorio, hay unos derechos constitucionales que protegen a los ciudadanos que viven en ese territorio y el Congreso no puede legislar por encima de esos derechos porque esos derechos constitucionales le aplican porque le aplican y punto. ¿Qué pasa? Viceversa a los territorios no incorporados, donde el Congreso dice no, en los territorios no incorporados no aplica la Constitución por su propio peso, solamente aplica lo que nosotros legislemos que aplique. ¿Qué pasa? Que eso fue una realidad por muchos años. Que déjenme aclarar para que no haya ninguna duda. Puerto Rico para efectos jurídicos de Yuri más bien, sigue siendo un territorio no incorporado. Pero escuchen lo que va a salir de mi boca. Escuchen lo que va a salir de mi boca. De hecho, de facto, miren lo que están diciendo. Puerto Rico de Yuri sigue siendo un territorio no incorporado, pero de facto, en la práctica, en lo que vivimos realmente hoy en Puerto Rico, hoy aplica la Constitución por su propio peso. Eso lo hemos visto en montones de casos, tanto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico como en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ya no cabe ninguna duda que si aquí aplica la quinta, la cuarta, la primera, la segunda enmienda, la 14ª enmienda. No. Aquí aplica la Constitución por su propio peso como si fuera un territorio incorporado. Eso quiere decir que si mañana el Congreso de los Estados Unidos decide incorporar a Puerto Rico como un territorio incorporado, sería una tremenda noticia. Sería un paso bien grande para el pueblo de Puerto Rico, pero no nos añade un derecho adicional porque ya como ciudadanos de los Estados Unidos tenemos todos los derechos que puede tener un ciudadano americano en un territorio incorporado. Miren a ver si me están entendiendo. O sea, nosotros en Puerto Rico tenemos todos los derechos que podría tener un ciudadano de los Estados Unidos viviendo en un territorio incorporado. Aunque Puerto Rico de Yuri no está incorporado. Miren si me van entendiendo. Otra pregunta que tienen que contestar los populares, especialmente el presidente del Senado, Juan Dalmau, y Tatito Taz Hernández, el presidente de la Cámara. Ellos llaman el Estado Libre Asociado, que gracias al Estado Libre Asociado. Oye, señores, nosotros recibimos las vacunas, nosotros recibimos los fondos federales, se aplica FEMA, porque simplemente somos ciudadanos de los Estados Unidos y vivimos en un territorio de los Estados Unidos y participamos del comercio interestatal. Simplemente por eso. No porque seamos un ELA o porque seamos... No, señor. Lo que tiene que explicar Tatito Hernández y el senador Dalmau es por qué hay 5 estados. 5 estados. Vamos, 5 estados. No los tengo todos en la mente, pero hay 5 estados que se llaman Estado Libre Asociado o Commonwealth, para que me entiendan. Commonwealth of Massachusetts, Commonwealth
of Kentucky, Commonwealth of Virginia, y hay otros 2 estados que se llaman exactamente Commonwealth, igual que Puerto Rico. ¿Qué significa esto, Héctor? ¿Qué significa esto, Carlos? Que ese nombre de Commonwealth o Estado Libre Asociado en nada tiene que ver con nuestro estatus jurídico legal en Puerto Rico. Que Commonwealth o Estado Libre Asociado es simplemente el nombre del pueblo de Puerto Rico. Simplemente el nombre del pueblo de Puerto Rico. En nada tiene que ver con nuestro estatus. Así que lo único que nos trae, y aquí viene la descarga, lo único que nos trae la condición territorial, Tatito Hernández y José Luis Dalmau, lo único que nos trae la condición territorial y colonial que ustedes defienden, es un discrimen en los fondos federales, es un discrimen en la asignación del seguro social, es por su territorio, por su colonia que ustedes defienden. Tenemos un caso en el Tribunal Supremo peleando con un ciudadano de los Estados Unidos puertorriqueño que está peleando por su seguro social suplementario. Por eso recibimos menos de la mitad en la salud. Por eso somos el territorio más pobre de los Estados Unidos, por culpa de su vela, por culpa de su territorio. Puerto Rico es la jurisdicción más pobre, más deficiente en la educación. Es el territorio con más problemas de salud de todos los Estados Unidos, por culpa de su territorio. Eso sí es responsabilidad de Lela. Eso sí es responsabilidad de ustedes. Eso sí es responsabilidad de mantener la condición territorial, que es una condición de inferioridad. Eso se lo debemos a ustedes, los populares. Eso se lo debemos a ustedes con su ideal de colonia. Eso se lo debemos a ustedes. Ahora, los beneficios que tenemos y el dinero federal que llega a Puerto Rico simplemente nos llega porque el gobierno federal, que es nuestro gobierno, legisla a favor de sus ciudadanos, como nosotros. Así de sencillo es. Y yo quiero que este video lo vea el presidente del Senado y el presidente de la Cámara y expliquen cómo es que Lela, la condición territorial o la colonia, que generalmente es tan buena y tan buena y tan buena que mantiene a Puerto Rico como la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos, que mantiene a Puerto Rico como la jurisdicción más pobre en educación, que mantiene a Puerto Rico como la jurisdicción más pobre en cuanto a la salud, sin vergüenzas. Así mismo es. Así mismo es. De esto estamos hablando. Y lamentablemente, pues, Pablo no pudo estar en este live, pero tenía que reaccionar. Tenía que reaccionar y tenía que hablar. Yo me despido por hoy. Me toca trabajar mañana tempranito. Nos vemos luego.